Clínica Política, el podcast para estudiar, analizar y entender la conexión mental de la gente con la política. Bienvenidos a este nuevo podcast de Clínica Política, donde estudiamos y analizamos la conexión mental de la gente con la política. Hoy hablaremos sobre la importancia del autoconocimiento y la reflexión como el primer paso fundamental para cualquier persona que aspire a entrar al mundo de la política. Ha sido una constante que en todos los países donde he trabajado me encuentre con muchos jóvenes y otros no tanto que me dicen que quieren entrar en la política o que ya están participando en las actividades de un partido político o trabajando en una campaña electoral de algún candidato. Y es interesante ver las coincidencias que hay entre un joven de Paita en Perú, una mexicana de Hidalgo del Parral, uno no tan joven en Machala en Ecuador, una entusiasta caleña en Colombia y un médico barquisimetano que recién da sus primeros pasos en la política. En todos los casos hay dos aspectos que sobresalen: una llama intensa que los impulsa al servicio público, a hacer algo para ayudar a los demás, y una gran incertidumbre que los llena de preguntas sobre cómo iniciarse en una actividad que sin duda produce temor y está llena de imponderables. El deseo de servir a la comunidad, de contribuir al bien común y de marcar una diferencia positiva en el mundo son motores poderosos que impulsan a muchos a incursionar en la política. Sin embargo, este camino no se recorre sin una sólida base de autoconocimiento y reflexión. Seguramente muchos de los actuales políticos ni recuerdan cómo, ni cuándo, ni por qué entraron en la política, y eso es parte de los males de nacimiento que engendraron a esos políticos carentes de valores y sin visión sólida del camino que recorren. El líder político de la nueva realidad no es ese que se levanta un día creyendo tener una epifanía y se mete a la política. Lamentablemente sí hay muchos casos de esos, la mayoría de los cuales terminan en el abismo de la frustración y en el peor de los casos siendo parte del andamiaje torcido de la política. Identificar las fuentes de su motivación para entrar en la política es un factor clave en su reflexión y en el autoconocimiento, que lo va a ayudar mucho en la construcción de su carrera política. Esto es más importante de lo que mucha gente cree, porque al comprender lo que realmente ha despertado su interés en la participación política y sobre todo en su disposición de ser un líder político, lo ayudará a trabajar mentalmente en los aspectos que refuerzan su convicción y decantar los procesos emocionales que pueden aparecer cuando surgen los conflictos que golpean mucho en el ánimo de continuar en la política. Lo que hemos encontrado a través de los años estudiando y analizando la carrera de muchos políticos es que sí hay grandes distorsiones en la actitud y el comportamiento de los líderes que provienen de las fuentes de motivación y que nunca fueron trabajados en profundidad, lo que a la postre terminan por mellar el compromiso con su causa y hasta crean conflictos en la responsabilidad, en la ética y en la constancia que esta profesión exige. Antes de entrar en la compleja arena política, es crucial hacerse preguntas fundamentales sobre sí mismos. ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué me apasiona? ¿Qué habilidades y talentos poseo? ¿Qué tipo de impacto quiero generar en la sociedad? ¿Podré contar con mi familia y amigos? ¿Cómo financio mis actividades políticas? ¿Cuáles son los rasgos de mi personalidad que pueden ser parte de mis fortalezas y cuáles partes de mis debilidades? ¿Cómo trabajo en los riesgos y amenazas que implica ser político? Es importante indagar en las motivaciones que nos impulsan a entrar en la política. ¿Buscamos poder, reconocimiento o un deseo genuino de contribuir al bienestar de los demás? La honestidad con nosotros mismos es vital para discernir si la política es el camino correcto para nosotros y si se cuentan con las características y motivaciones necesarias para tener éxito. El autoconocimiento también implica reconocer nuestras fortalezas y debilidades, en qué áreas destacamos
qué aspectos de nuestra personalidad o experiencia podrían ser obstáculos. Desde el punto de vista de la psicología, existen diversas razones por las que alguien podría sentir interés en ser político. Algunos individuos se motivan a participar en la política por un genuino deseo de mejorar el mundo. Creen que pueden usar su poder para hacer una diferencia positiva en la vida de las personas y resolver problemas sociales. También conocemos personas que se sienten atraídas a la política por el sentido de comunidad y pertenencia que puede ofrecer. Disfrutan de trabajar con otros para lograr objetivos comunes y sentirse parte de algo más grande que ellos mismos. Pero no son pocas las personas a quienes les motiva la búsqueda de reconocimiento y estatus social. Creen que ser político les dará prestigio y les permitirá destacarse entre los demás. Y hay muchas personas que se sienten atraídas a la política por el poder y la influencia que conlleva. Les gusta la idea de tener control sobre las vidas de los demás y tomar decisiones que impactan a la sociedad. En un mundo tan convulsionado, las experiencias personales, como haber sido víctima de una injusticia o haber sido testigos de un problema social que los impacte, también pueden motivar a las personas a participar en la política. Ciertos rasgos de personalidad, como el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía, también pueden estar asociados con un mayor interés en la política. Nos queda claro que cualquier persona que desea entrar en la política debe hacer una reflexión profunda, íntima, del por qué le gustaría entrar en la política, de dónde viene esa motivación, porque en muchos casos puede ser solo una reacción emocional ante una situación que le ha molestado o una injusticia que ha visto. Tener amigos en la política o entusiasmarse con los eventos festivos relacionados con campañas electorales y en muchos casos participar en protestas y manifestaciones a favor o en contra de alguna causa también abren las puertas de la motivación para entrar en la política. Para todos los casos, lo importante es que usted tenga conciencia de que en su mente se activó algún mecanismo que le ha producido interés en el tema político, ya no como un espectador, sino como un activista. Cuando a uno le sucede eso, lo que la mayoría de las veces es producto de un disparador inconsciente, es momento de detenerse a pensar cuáles son las verdaderas causas de su motivación y llevarlas al plano del pensamiento racional, para que usted, desde el principio, tenga claro por qué quiere entrar en la política. Un político que se conoce a sí mismo y que ha reflexionado sobre sus valores y motivaciones está mejor preparado para liderar con autenticidad e inspirar confianza en sus seguidores. Un liderazgo sólido se basa en la autoconciencia y la capacidad de conectar con las personas a un nivel profundo. El autoconocimiento y la reflexión son herramientas invaluables para cualquier persona que aspire a entrar en la política. Al comprendernos mejor a nosotros mismos, podemos navegar con mayor seguridad en el complejo mundo político y tomar decisiones acertadas que beneficien a la comunidad. Los invito a que emprendan este viaje de autodescubrimiento, dediquen tiempo a la reflexión, exploren sus valores y motivaciones y descubran si la política es el camino que los llevará a servir a su comunidad y a construir un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que el autoconocimiento y la reflexión son la base para un liderazgo auténtico y efectivo en la política. Hasta la próxima. Esto es Clipol, Clínica Política.